llevándote a lugares donde nunca pensaste que irías y conectándote con personas que nunca pensaste volver a ver. Hace varios meses me mudé a una nueva ciudad que está a aproximadamente 1 hora de la ciudad en la que crecí. Me mudé a una hermosa casa ubicada en una tranquila comunidad suburbana, lo opuesto al vecindario donde crecí. Lo más peculiar y, francamente, lo más asombroso de mi nuevo hogar fue el hecho de que conocía a mi vecino. Era mi viejo amigo de la infancia, Artie. Si hubiera hecho una lista de personas que estaba seguro de que nunca volvería a ver, Artie estaría en la parte superior de esa lista. Al crecer, los niños del vecindario siempre se reunían y jugaban deportes. Jugaban a las escondidas, montaban en bicicleta y, básicamente, se comportaban como jóvenes degenerados. De todos los niños en mi vecindario, Artie era uno de mis mejores amigos. Cuando éramos niños, los videojuegos apenas comenzaban a popularizarse, no como lo son hoy. Artie y yo éramos los únicos que amábamos los videojuegos y pasábamos más tiempo que nadie más sentados adentro jugándolos. Todavía jugábamos afuera con los demás, pero estábamos más interesados en nuestros videojuegos. Incluso recuerdo específicamente muchas veces cuando Artie se quedaba a dormir y jugábamos toda la noche. Lamentablemente, cuando estaba en 5º grado, Artie y su familia se mudaron. Nos llamamos unas cuantas veces, pero perdimos contacto y nunca volvimos a reconectar. Cuando MySpace salió por primera vez, nos hicimos amigos en esa plataforma, pero él estaba viviendo su vida en otro lugar y parecía que ya no teníamos nada en común. Para cuando Facebook llegó, ya casi había olvidado a Artie y ni siquiera pensé en buscarlo. Artie no era más que un recuerdo distante, hasta que me mudé a mi nuevo hogar y me sorprendió mucho descubrir que mi vecino era él. Al principio, fue increíble ver a mi viejo amigo. Conectamos de inmediato y me sorprendió que viviera de nuevo en esta parte de los Estados Unidos. Cuando éramos niños, se mudaron a la costa este. Fue muy sorprendente que ahora viviera tan cerca de donde crecimos. Le pregunté qué lo había traído de vuelta a esta parte del país y simplemente dijo que le gustaba más la costa oeste. Después de instalarme, invité a Artie a mi casa para tomar unas cervezas y ponernos al día. Cuando llegó esa noche, trajo consigo a 2 de sus amigos, un hombre llamado Scott y la novia de Scott, Jane. Pensé que era un poco grosero que Artie apareciera con personas sin preguntarme primero. No me importaba y hubiera estado bien con ello, pero era más bien una cuestión de principios. Los 3 comenzaron a actuar de manera extraña tan pronto como entraron. Scott y Jane estaban fascinados con todas mis cosas en la sala de estar. Sus ojos recorrían mi casa como si no estuvieran en el mismo planeta que yo. Parecía que estaban haciendo un inventario mental de todo en mi hogar. Cada pocos minutos, notaba a Scott y Jane susurrándose algo. Llámame loco si quieres, pero tenía un mal presentimiento en mi estómago. Finalmente mencioné los videojuegos a Artie. Le pregunté si todavía jugaba. Puso una cara de disgusto y luego se rió para sí mismo. Con una voz arrogante y condescendiente dijo: «No, hombre, dejé de jugar videojuegos cuando tenía como 12 años. Eso es para niños». Me reí por costumbre y traté de imitar su actitud. Me recosté en mi silla y dije: «Oh, hombre, debí perderme ese memo cuando tenía 12 años. No solo sigo jugando, sino que en realidad trabajo en juegos para ganarme la vida». Todos en la sala compartieron una pequeña risa. Fue una risa forzada, si soy honesto. Debo decir que, después de compartir esa información, el ambiente en la sala cambió bastante. Todos parecían muy interesados en lo que tenía que decir, especialmente en lo que hacía. Scott me hacía preguntas muy específicas, como si la computadora que tenía en la sala era la que usaba para trabajar, y lo era. Trabajaba en un estudio como mi principal fuente de ingresos, pero pasaba mucho tiempo trabajando en mi computadora de casa, donde estaba desarrollando mi propio juego indie en mi tiempo libre. Compartí todos esos detalles y mucho más con Artie, Scott y Jane. Seguimos pasando el rato un rato más y luego nos despedimos. Al día siguiente vi a Artie afuera y le saludé mientras me dirigía a mi auto para hacer unas diligencias. Él me devolvió el saludo, pero parecía estar frustrado por algo. Esa noche me quedé en casa y trabajé en mi juego toda la noche. Un poco después de las 2 de la madrugada, recibí una alerta en mi teléfono de que alguien estaba en mi puerta. Tenía una cámara de movimiento instalada junto a la puerta de entrada, así como una cámara de timbre. Abrí el video y no podía creer lo que veía.
Había 3 personas en los escalones de mi puerta. Los 3 llevaban máscaras y tenían capuchas puestas. Eran máscaras como las que se usan en el médico, no máscaras de Halloween. Parecía que estaban deliberando sobre algo. 2 de ellos estaban parados en el fondo y uno estaba directamente frente a la puerta. El que estaba frente a la puerta se dio la vuelta completamente, de modo que su espalda estaba hacia la cámara y estaba ocultando algo en la parte trasera de su cintura. Agarró el mango del objeto y luego lo soltó, y por esa pequeña acción supe exactamente qué era lo que estaba ocultando. Finalmente, se giró de nuevo y agarró la perilla de la puerta. La giró varias veces, probando si estaba cerrada con llave, y gracias a Dios, lo estaba. Dio un paso atrás como si estuviera decidiendo su próximo movimiento, y fue entonces cuando uno de los posibles intrusos notó la cámara de timbre. La persona en el fondo, que parecía ser una mujer, gritó: «¡Espera!». El intruso frente a la puerta se inclinó y miró directamente a la cámara. Incluso con la máscara puesta, era obvio que el intruso directamente frente a mi cámara era Artie, lo que me llevó a creer que los otros 2 eran sus amigos Scott y Jane, a quienes había conocido antes. Sus ojos se abrieron como si supiera que lo habían atrapado, y Jane giró y corrió en dirección opuesta a la casa de Artie. Artie dio unos pasos hacia atrás. Luego regresó a la puerta y sacudió el mango agresivamente, intentando una última vez entrar. Dijo algo en voz baja que no pude entender y luego también salió corriendo. Llamé a la policía, les entregué las grabaciones y reporté cada detalle. Artie no volvió a casa durante días, probablemente porque sabía que lo atraparían. Después de un par de días, finalmente lo vi entrando a escondidas en su propia casa. Llamé a la policía, que llegó rápidamente. Resulta que, después de reportar a Artie a la policía, pudieron conectar los puntos con toda una serie de invasiones de hogares. La prueba definitiva para Artie y sus cómplices fue el hecho de que, en otra casa que robaron semanas antes, también había una cámara de timbre, y en esa ocasión no llevaban máscaras. Fue triste ver a un viejo amigo caer tan bajo, alguien con quien tenía tantos recuerdos agradables, tomar un camino tan oscuro. Afortunadamente, esa cámara de movimiento y la cámara de timbre me salvaron la vida. Nunca asumas que estás inmune a un robo o algo peor basándote en dónde vives. Vivo en un vecindario muy seguro, con casi 0 criminalidad, y si no fuera por mis cámaras, puede que no estuviera compartiendo esta historia hoy. Lo más difícil de mudarse a una nueva ciudad para personas como yo es hacer amigos. Hacer amigos en general es algo con lo que lucho. Lamentablemente, soy un poco torpe y no tengo miedo de admitirlo. Cuando mi trabajo me obligó a mudarme a cientos de kilómetros de mi ciudad natal, me sentí triste, pero no podía dejar pasar la oportunidad. El trabajo que hago es importante y paga muy bien. Mi lógica era que me mudaría, ganaría algo de dinero y luego regresaría a mi ciudad natal en un par de años cuando mi contrato terminara. El primer mes en mi nueva ciudad fue difícil. Después del trabajo, simplemente iba a casa, jugaba videojuegos y veía todo lo que podía. Pero solo era cuestión de tiempo antes de que la soledad asomara su fea cabeza. Finalmente, descubrí una tienda de cómics que estaba a solo unos 5 minutos de mi nueva casa. Una cosa sobre mí es que amo los cómics. He estado leyendo cómics de Marvel desde que era lo suficientemente mayor para leer, y de hecho, probablemente incluso desde antes de eso. Solía estar obsesionado con las ilustraciones de los cómics antes de poder leer, y recuerdo que agarraba los cómics de mi hermano y simplemente me quedaba mirando las portadas antes de siquiera entender lo que decían las palabras. Encontrar esta tienda no curaría mi soledad, pero la comodidad de los cómics sería una buena distracción para mí. Empecé a ir un par de veces por semana y me enganché nuevamente a todos mis cómics favoritos. Un día, mientras revisaba la sección de cómics nuevos, agarré el último cómic de los 4 Fantásticos, y en ese momento se me acercó un hombre de aspecto interesante. Era alto y muy delgado. Tenía unas gruesas gafas negras y el cabello rubio hasta los hombros. Tenía una barba, pero no era buena. Estaba toda desordenada y desigual. Me hice a un lado pensando que quería ver esa sección, pero en lugar de eso, quería hablar conmigo. Con un marcado acento sureño me dijo: «Oye, hombre, ¿eres fan de los 4 Fantásticos?» Sonreí y asentí. No soy muy bueno en interacciones al azar como esa. Amigo, te va a encantar. Realmente sabe cómo escribir sobre los F4. Mi nombre es Pete, por cierto, aunque no soy Peter Parker. Luego se echó a reír, y yo también.
para quien no lo sepa, Peter Parker es el nombre real del hombre detrás de la máscara de Spider-Man. Miré a Pete y extendí mi mano diciendo: «Encantado de conocerte, Pete», y luego le dije mi nombre. De esa interacción extraña y muy incómoda, Pete y yo nos hicimos amigos. Nos reuníamos varias veces a la semana y simplemente hablábamos de cómics, Star Wars, videojuegos y básicamente de todo lo nerd que me interesaba. Era como si este tipo hubiera sido creado en un laboratorio específicamente para ser mi amigo. Durante meses, esto continuó y estaba feliz con mi nuevo amigo. Un día, cuando salíamos de la tienda de cómics, Pete dijo: «Sabes, estaba pensando que fue una señal que te mudaras aquí y todo eso. Entrar a esa tienda ese día es como si fueras yo, pero del multiverso», lo cual es otra referencia a los cómics que Pete sacó de la nada. Simplemente me reí y seguí la corriente. Hacía eso mucho con Pete. No mucho tiempo después de ese comentario, noté que Pete vestía la misma ropa que yo. Me ponía mi camiseta de los Cuatro Fantásticos al menos una vez a la semana, y antes de darme cuenta, Pete también lo hacía. Usaba una camiseta de Darth Vader, y al día siguiente, Pete tenía la misma. No estoy diciendo que la gente no pueda tener las mismas camisetas, solo que parecía muy extraño que de repente tuviera las mismas camisetas que yo. Alrededor de ese tiempo, se cortó el cabello y se afeitó la barba. Y si sigues la pista en casa, tengo el cabello corto y estoy bien afeitado. Cuando nos reunimos el día que se cortó el cabello, dijo: «Ahora definitivamente parece que podríamos ser la misma persona, ¿no crees? ¿No crees que tal vez realmente lo somos, como si realmente fuéramos del multiverso o algo así?» No parecía una de las referencias de cómics de Pete. Esto parecía extraño y simplemente me incomodaba por alguna razón. Desestimé su comentario y comencé a hablar de comida o algo así. Me sentí incómodo y solo quería redirigir la conversación. Esa noche no pude dejar de pensar en ello. Tal vez no lo estoy articulando bien, pero todo sobre el último comentario fue extraño. Sus gestos, su aspecto, la forma en que hablaba, todo era diferente. Pensé en enviarle un mensaje esa noche y decirle que me sentía incómodo, pero decidí que estaba siendo paranoico y lo dejé pasar. Al día siguiente me estaba preparando para salir a trabajar y cuando abrí la puerta, juraría que vi el auto de Pete, pero como dije, estaba siendo paranoico y simplemente ignoré mis sentimientos. Pete me envió un mensaje para asegurarse de que aún íbamos a la tienda de cómics después del trabajo y le dije que sí, aunque no quería ir. Trabajé unas horas, pero estaba muy nervioso por alguna razón. Le pedí a mi supervisora si podía salir temprano porque no me sentía bien, y ella me dejó ir después de solo unas horas en mi turno. Cuando llegué a casa, lo primero que noté fue que la puerta de entrada, dentro de la puerta de malla, estaba abierta. Nunca dejo esa puerta abierta. Tengo miles de dólares en coleccionables, cómics y figuras Funko Pop. Me acerqué a la puerta con cautela y entré en silencio. Pude escuchar movimiento proveniente de mi oficina, que es donde se encuentran todos esos objetos de valor que mencioné. Me acerqué sigilosamente a la puerta lateral y eché un vistazo al interior de la habitación, y en el armario, revisando cajas, estaba Pete. Entré de golpe en la habitación y dije: «Pete, ¿qué estás haciendo?». Saltó y comenzó a tartamudear un poco. Solo estaba tratando de ver si tenías un cómic en particular, hombre. Iba a darte una sorpresa». Miré alrededor de la habitación. Todos los cajones de mi escritorio estaban abiertos y mi computadora estaba encendida. Mi tarjeta de seguro social estaba en ese escritorio. A la derecha de Pete había una caja, y dentro de la caja había un puñado de mis cómics más raros. Algunos de ellos valían más de $5,000, y algunos documentos financieros personales estaban en la caja. «Escucha, hombre, Hizo una pausa y comenzó a mirar alrededor de la habitación. Lo que noté es que ya no hablaba con ese acento. Antes de que pudiera procesar mi siguiente pensamiento, Pete agarró la lámpara que estaba en mi escritorio, la arrancó de la pared y me la lanzó lo más fuerte que pudo. Me golpeó en la cabeza y cuando me incliné de dolor, me dio un puñetazo en la cara tan fuerte como pudo y caí al suelo. Estaba mareado y todo estaba borroso. Mientras trataba de ponerme de pie, escuché su auto arrancar y alejarse rápidamente. Cuando recobré el enfoque, noté que se había llevado esa caja con los cómics y los documentos. Llamé a la policía de inmediato, les di la información de Pete, y fue entonces cuando me di cuenta de que Pete no era un amigo en absoluto.
Nunca obtuve su apellido, principalmente porque nunca lo pensé o me importó. No tengo redes sociales, así que nunca me molesté en pedirle las suyas. Nos enviábamos mensajes de texto, pero no me di cuenta de que su teléfono era solo un trackphone barato. La policía me informó que Pete probablemente no era su nombre real. Dentro de la caja había un par de tarjetas de crédito que también poseía, aunque nunca las llevaba conmigo al trabajo, ni nada por el estilo. Solo usó una para echar gasolina, pero fue la única vez que la usó antes de que pudiera cancelarla. La policía me informó que, quienquiera que realmente fuera Pete, sabía de alguna manera que tenía dinero. Se hizo pasar por mi amigo y usó nuestra amistad para básicamente robarme todo lo que tenía. No obtuvieron mucho de mí, pero sí se llevaron esos cómics que valían miles de dólares y que significaban más para mí sentimentalmente que en términos monetarios. Hasta el día de hoy no tengo idea de quién era Pete ni a dónde fueron mis cómics. Pude recuperar uno de mis cómics solo una semana después de que ocurrió este incidente. Sin embargo, lo había vendido en una casa de empeño y el empleado no fue muy amable con toda la situación. Lo más espeluznante de la situación fue que le dijo al empleado de la casa de empeño que su nombre era mi nombre, y el empleado de la casa de empeño tuvo que hacer una doble verificación porque pensó que era yo cuando fui a la tienda a intentar buscar el cómic. Algunas personas en este mundo son realmente aterradoras y tienen intenciones muy siniestras. Da miedo pensar en las personas que consideras cercanas en tu vida y en lo que pueden estar pensando sobre ti. Me disculpo de antemano por cómo puedo sonar al escribir esto, ya que aún no he intentado poner esto en texto. Solo estoy buscando un consejo general, supongo. Primero debo decir que actualmente vivo con mi novia y la amo. Sin embargo, temo que mi novia ya no sea la misma mujer. Hemos estado juntos durante casi 10 años y empezamos a salir en nuestro último año de preparatoria y hemos estado juntos desde entonces. Ambos fuimos a universidades separadas y nos mantuvimos juntos todo ese tiempo. Después de graduarnos, nos mudamos juntos y hemos sido felices hasta hace poco. Sé lo que la mayoría de la gente asumirá, porque ya he compartido mis preocupaciones con amigos que todos dicen lo mismo o versiones de lo mismo. La mayoría dice cosas como, probablemente está con otra persona, está consumiendo drogas, o mi favorito personal, simplemente ya no te ama, hombre. Si fuera alguna de esas cosas, al menos tendría una aclaración, pero te aseguro que no es eso. Ella es diferente ahora, como si estuviera ocultando algo, pero no a otra persona. Es casi como si estuviera ocultando algo mucho más oscuro. Empezaré desde el principio, tratando de recordar lo más posible. Recientemente, llegué a casa del trabajo más temprano de lo usual. Llegar temprano a casa no es algo raro para mí, ya que mi trabajo tiene horarios algo irregulares. Cuando llegué a casa, ella estaba en la ducha. No me escuchó entrar, pero la escuché tan pronto como me acerqué al baño. Ella estaba gruñendo y sonaba enojada. Seguía gritando una serie de maldiciones y continuaba sonando enojada y molesta por algo. Toqué la puerta para preguntar si estaba bien, y las maldiciones se detuvieron de inmediato. Tardó un momento en responder y luego dijo que todo estaba bien. Cuando salió de la ducha, lo cual tomó mucho tiempo, debo añadir, se veía ansiosa y extremadamente tensa. Le pregunté una vez más si estaba bien, y con tono molesto, dijo que sí, y me dijo que no volviera a preguntar. Me retiré pensando que solo necesitaba espacio por alguna razón. No es del tipo de persona que reacciona de esa manera. Nunca es brusca conmigo ni con nadie más. Y después de conocerla por casi 20 años y salir con ella durante casi 10, puedo decir con certeza que esto no es propio de ella en absoluto. A la mañana siguiente me desperté para ir al trabajo y me duché. Cuando entré a la ducha, noté que había algo en el borde donde guardamos los frascos de jabón. Parecía sangre seca. Levanté el frasco y había un anillo rojo que se había formado debajo del frasco. Empecé a mirar más de cerca y noté residuos secos en varios de los rincones de la ducha. Estaba curioso, pero no tenso, ni preocupado, ni nada por el estilo. Esa tarde, cuando llegué a casa, una de sus amigas más nuevas estaba en la casa, una mujer algo extraña llamada Shauna. Seré honesto, no me gusta Shauna. No sé exactamente dónde la conoció. Tal vez era una compañera de trabajo. Tal vez era una de las clientas de mi novia, no lo sé. Todo lo que sé es que me daba mala espina. Shauna siempre hablaba de meterse en problemas cuando era más joven y de todas las locuras que hacía cuando estaba en sus 20 años. Si tuviera que adivinar, Shauna tendría entre 35 y 40 años.
Esa tarde, cuando entré, mi novia y Shauna estaban actuando raro. Noté que la computadora portátil estaba en la mesa de la cocina y cuando entré, la cerraron y parecía que intentaban hacerme salir de la cocina. Sabía que algo andaba mal. Lo veía en el rostro de mi novia, pero no me atreví a preguntar de nuevo. Entré en el dormitorio y cerré la puerta para cambiarme de ropa. Podía escuchar a Shauna susurrarle algo a mi novia y sonaba tensa. Lo siguiente que supe fue que escuché una puerta golpearse y cuando salí, Shauna estaba saliendo de mi entrada. Mi novia normalmente es extrovertida y tan alegre como se puede ser, pero ahora parecía más un zombi o alguien que no ha dormido en días. Se hizo evidente para mí que estaba ocultando algo. Realmente no pensé que estuviera con otra persona. Eso no va con su carácter. Normalmente no espiaría. No tenemos ese tipo de relación. Pero cuando abrí la computadora portátil, la última página aún estaba abierta. Estaba buscando armas para comprar, y el sitio web no era algo que reconociera. Parecía lo más turbio posible. Algo que debes saber sobre ella es que es muy antiarmas y antiviolencia en general, así que estar en una página así es extremadamente fuera de lo común. Esto es lo que me llevó a revisar las últimas páginas en el historial de búsqueda, y era extraño por decirlo menos. Había varios artículos de noticias sobre personas desaparecidas y 2 páginas web con direcciones que parecían llevar a la mitad de la nada. A medida que pasaban los días, noté que se convertía cada vez más en una sombra de su antiguo ser. No reía, no sonreía, no había intimidad, no quedaba ni rastro de mi novia. Empecé a notar cosas raras como que sus zapatos estaban extremadamente embarrados, su teléfono casi siempre estaba apagado, su computadora misteriosamente se rompió el día después de que revisé el historial. Vi a Shauna una vez más hace unos días cuando llegué a casa del trabajo. Su auto estaba afuera en marcha y parecía lleno de equipaje. Entré y Shauna parecía enojada. Me miró, luego a mi novia, suspiró, salió de la casa y se fue en su auto. Cuando se fue, mi novia estaba pálida como un fantasma y se sentó en el sofá. Le pregunté una última vez si estaba bien y ella dijo: «Lo estaré pronto, Shauna, solo». «Oh, no importa. Lo estaré pronto, te lo prometo». He intentado descifrar esa declaración 1.000.000 de veces y todavía no estoy 100% seguro de lo que quiso decir. Ahora han pasado unos días desde que Shauna se fue y mi novia todavía no es ella misma. Mi novia se tomó un tiempo personal, así que no ha salido de la casa en días. Mi primer pensamiento fue que tal vez Shauna y ella tenían algo romántico, pero cuando le pregunté al respecto, lo negó rotundamente. Después de algunas discusiones me dijo que lo dejara y que dejara de preguntar, y los ojos que me miraban apenas los reconocí. No sé qué está pasando, pero mi novia, mi mejor amiga, está perdida en algún lugar de su mente y no es la misma mujer a la que he amado durante tanto tiempo. Si alguien que esté leyendo esto pudiera, por favor, darme algunas de sus ideas. He hecho todo lo que puedo pensar y estoy preocupado de que haya hecho algo horrible. Si esta historia progresa más o tengo más noticias, intentaré actualizarte por correo electrónico. Let's read. Y en este momento estoy agarrando de un clavo ardiendo. Estoy rezando para que mi novia se recupere pronto y que mis peores pensamientos no sean más que fantasías oscuras que atormentan mi mente. Pasé los primeros años de mi vida del lado incorrecto de la ley. Nunca terminé la escuela, ya que abandoné la preparatoria en el 11º grado, una decisión de la que siempre me arrepentí. A los 20 años fui arrestado por primera vez y lamentablemente no sería la última. Durante toda mi veintena estuve entrando y saliendo de la cárcel. El día de mi cumpleaños número 30 decidí hacer un cambio en mi vida. Me di cuenta de que no tenía amigos ni dirección en la vida. Probé diferentes iglesias y clubes en mi comunidad para ver si podía encontrar mi propósito en la vida. Durante mi búsqueda de significado, encontré a Barry. Fue exactamente lo que necesitaba en la vida, especialmente en ese momento. Conocí a Barry en un evento de la iglesia. Barry decía que se identificaba como agnóstico, lo cual encontré extraño, ya que era un evento de la iglesia, pero él decía que asistía a todos los eventos de la iglesia por el aspecto comunitario. Afirmaba que todas las personas eran increíblemente amables y que no había otro lugar en el mundo para obtener esta camaradería amorosa. Tenía razón en eso. Las personas eran muy amables en ese lugar. No soy bueno en religión, así que ni siquiera estoy seguro de qué tipo de iglesia era.
Todo lo que sé es que las personas eran fantásticas. Todos amaban a Barry, incluso los líderes de la iglesia. A nadie le importaba su postura sobre la fe. Simplemente lo querían de todas maneras. Barry era genial con estas personas. Estaba constantemente ayudando de cualquier manera que podía y donaba ropa, comida y, lo más importante, su tiempo. No estoy seguro de cómo Barry hacía su dinero, pero tenía mucho y lo usaba para el bien. Constantemente ayudaba a los pobres y alentaba a todos a asistir a los eventos de la iglesia que servían comida a los menos afortunados. Estaba en primera línea, conduciendo hacia las zonas de muy bajos ingresos de la ciudad y ayudando de cualquier manera que podía. Barry era, en todos los aspectos, un ser humano increíble. En mi búsqueda de significado, obviamente gravitaba hacia Barry. Sin juicio en su carácter, Barry me tomó bajo su ala y de alguna manera me convertí en su compañero. Ayudaba en todo lo que Barry hacía en la comunidad. Parecía que estar con él casi limpiaba mi nombre. A nadie le importaba quién había sido en el pasado, solo les importaba quién era en el presente. Esta vida continuó durante un par de años para mí. Barry se convirtió en más que un compañero. De hecho, se convirtió en un verdadero amigo. Cuando no tenía dónde vivir, Barry me permitió mudarme a una pequeña casa de huéspedes. Nos despertábamos temprano, comenzábamos nuestro día y simplemente hacíamos nuestras rondas por la ciudad, haciendo lo que podíamos, y Barry financiaba todo. Este tipo parecía tener un suministro interminable de dinero y nunca lo cuestioné. Una tarde, mientras hacíamos algún evento de caridad, noté por primera vez que Barry no era el mismo. Este tipo siempre estaba enérgico y emocionado por la vida, pero ese día parecía callado, como si estuviera en otro planeta. Esa noche, cuando regresábamos a su casa, le pregunté si estaba bien y todo lo que hizo fue respirar profundamente, suspirar y simplemente decir que estaba bien. Claramente, algo andaba mal. Esa noche miré por las ventanas de la casa de huéspedes que estaba justo detrás de la casa de Barry. Las luces estaban encendidas y las persianas abiertas, por lo que podía ver claramente dentro de su casa. La casa de huéspedes estaba probablemente a unos 15 metros de la casa principal, por lo que, aunque podía ver claramente dentro, aún estaba lo suficientemente lejos como para no poder saber si él estaba bien. Tal vez solo tenía un mal presentimiento, pero creo que mi vida de crimen me dio una intuición para cuando las personas están a punto de romperse. Llegué a mi punto de quiebre muchas veces en la vida. Eso fue lo que me metió en problemas la mayoría de las veces, y parecía que Barry estaba en ese punto ese día. Lo pensé durante un tiempo, pero finalmente decidí ir a comprobar si estaba bien, solo para asegurarme de que todo estaba bien. Este tipo me había dado tanto, y pensé que al menos le debía esto. Me dirigí a través del patio que separaba la casa de huéspedes de su casa. Cuando me acerqué, pude escuchar gritos. Era Barry, y estaba gritando. Comencé a acercarme sigilosamente para escuchar. Admito que me acerqué lo suficiente como para poder escucharlo claramente. Debía estar en el teléfono porque solo lo escuchaba a él, no a nadie más. Sonaba tan furioso y enojado, nunca lo había escuchado levantar la voz antes, y ahora estaba gritando, maldiciendo, diciendo cosas que aún no puedo creer que salieran de su boca. Me deslicé al costado de la casa para poder asomarme por una de las ventanas. Vi a Barry paseando frenéticamente por la casa y efectivamente estaba en el teléfono. Lo escuché claramente decir: «No me importa si no haces esto, encontraré a alguien más que pueda. No lidio con esta mierda día tras día por nada. Hazlo de inmediato para que finalmente pueda salir de este infierno». Eso fue exactamente lo que dijo. Obviamente, en ese momento no tenía idea de lo que significaba todo eso. Colgó el teléfono y lo lanzó contra la pared mientras continuaba gritando. Sin previo aviso, se dio la vuelta y me vio mirando por la ventana. Me tiré fuera del camino, pero estaba seguro de que me vio. Me quedé acostado al costado de su casa y esperaba no escuchar la puerta abrirse. La esperanza solo duró un momento, porque la puerta principal se abrió de golpe y escuché a Barry gritar mi nombre. Me levanté, avergonzado de haber sido atrapado espiando. Parte de mí pensaba que todo estaría bien, porque él siempre había sido tan tranquilo y paciente conmigo, pero no podría haber estado más equivocado. El hombre grande de mediana edad me agarró por el cuello de la camisa y me empujó contra la casa. Comenzó a gritar tan fuerte en mi cara que podía sentir su saliva golpeando mi mejilla. «Con todo lo que hice por ti, te encuentro aquí espiando mis asuntos personales». Yo estaba callado, no sabía qué decirle.
Quería decirle que solo estaba allí para asegurarme de que estaba bien, pero no podía sacar las palabras. Me arrojó al suelo y volvió a gritarme diciendo: «Fuiste tú, ¿verdad? Eres el que está tratando de quedarse con mi dinero». Comencé a defenderme, afirmando que no tenía idea de lo que estaba hablando, lo cual era cierto. Cuando comencé a levantarme, me empujó de nuevo y me dio una patada en la cara mientras gritaba: «¡Quédate aquí!». Luego volvió a la casa, cerrando la puerta de un portazo al entrar. La patada me dejó aturdido, vi estrellas frente a mis ojos por un momento, recobré el enfoque y me levanté de nuevo. Miré por la ventana y lo vi rebuscando en un baúl que tenía en la habitación. Parecía estar agarrando algo, pero no estaba seguro de qué era, aunque sonaba pesado. Corrí de vuelta a la casa de huéspedes sin querer correr ningún riesgo. Agarré un par de cosas personales y corrí hacia el bosque que bordeaba su propiedad. Me escondí en la línea de árboles y vi a Barry rondando la casa de huéspedes y luego finalmente derribando la puerta. Continuaba gritando mi nombre y pidiéndome que dejara de esconderme, y efectivamente llevaba algo en la mano, pero al igual que antes, no podía decir exactamente qué era. Era largo y estrecho, y lo estaba usando para derribar las puertas. Finalmente llegó a la línea de árboles. Yo estaba avanzando silenciosamente por la zona boscosa. Afortunadamente él estaba gritando, por lo que no podía escucharme entre los árboles. Finalmente llegué a la carretera y corrí lo más rápido que pude, tan lejos como pude. Miraba hacia atrás cada pocos minutos, pero nunca lo vi siguiéndome. Cuando llegué a una tienda de conveniencia local, pedí si podían llamar a la policía para mí, ya que no tenía un teléfono celular en ese momento. Cuando llegaron, les conté todo. Realmente no sabía si había algo que pudieran hacer, pero pensé que, dado que Barry técnicamente me atacó y luego me persiguió, me sentía como si estuviera en peligro. La policía llegó a su casa, y lo siguiente que supe fue que fue arrestado. No sé por qué fue arrestado, ya que nunca me informaron, pero cuando busqué su nombre en Google no apareció nada, lo que me lleva a creer que Barry era en realidad un nombre falso. Pasé años con este tipo e incluso viví a unos pocos metros de su casa, y nunca una sola vez me hizo creer que estaba ocultando algo o que siquiera tuviera un hueso violento en su cuerpo. Cualquiera que fuera el secreto que tenía, finalmente colapsó sobre él. No tengo idea de si tenía la intención de hacerme más daño esa noche, pero la golpiza que recibí fuera de su casa me convenció de lo contrario. ¿Alguien por ahí tiene alguna idea de lo que Barry podría haber estado haciendo o lo que podría haber estado ocultando? Solo quiero respuestas. A veces son las mejores personas las que esconden los secretos más oscuros. Es curioso cómo van y vienen las personas en la vida. Lo que no es tan curioso es la forma en que algunos amigos se van. Hace un par de años, mi mejor amiga, Dee, decidió celebrar su despedida de soltera en Nashville, Tennessee. La perspectiva de pasar un fin de semana entero en Nashville es emocionante, por decirlo menos. Éramos un grupo de 7 chicas, incluyendo a la futura novia. Todas contribuimos y alquilamos una casa increíble para el fin de semana largo, que estaba a solo unos minutos de donde estaba toda la acción nocturna. Un viaje a Nashville no es solo una hora en coche para nosotras, así que requería algo de planificación para hacerlo realidad para Dee. Como resultado del proceso de planificación de varios meses, terminé acercándome mucho más a algunas de las chicas que estarían en la boda. Una de las chicas podría describirse como extrovertida por ser amable, pero siendo realista, era abrasiva y directa. La verdad es que terminé haciéndome muy amiga de ella durante este tiempo. Su nombre era Megan, y todo comenzó solo reuniéndonos para tomar algo y planificar el viaje, lo que pronto evolucionó en planes reales de salir y hablar de más cosas que solo la boda de Dee. Megan era un espíritu salvaje. Salíamos a beber y ella era la chica que intentaba subirse a la barra y bailar. Casi siempre se iba con un chico o una chica y siempre estaba lista para salir de nuevo al día siguiente. Durante un tiempo, admiré su espíritu y su actitud tenaz ante la vida. Estaba deseando salir de fiesta con ella en Nashville. Iba a ser todo un espectáculo, y vaya si me equivoqué. Para cuando llegó el viaje a Nashville, ya empezaba a sentirme recelosa de Megan, por horrible que pueda sonar. Alguien que consideraba una conocida y luego una buena amiga, empezaba a hacerme reconsiderar. Cuando estábamos en Nashville, odiaba admitir que mi instinto tenía razón. Megan estaba fuera de control, y no en un buen sentido. Se subió a la barra y trató de bailar,
como lo había hecho muchas veces en nuestra ciudad, pero se cayó de la barra y se golpeó la cabeza. Estaba bien, no parecía estar herida, pero fue vergonzoso y nos pidieron que nos fuéramos del bar. Intentó pelear con varias de las otras damas de honor, así como con clientes de los muchos bares a los que fuimos. Dee estaba tan avergonzada que quería regresar a la casa que habíamos alquilado para que no nos metiéramos en más problemas. A Megan no le gustó nada esa idea, repitiendo una y otra vez que estábamos en Nashville para festejar, que si queríamos tener una fiesta en casa, deberíamos habernos quedado en casa. Siendo la dama de honor, intenté decirle a Megan que se trataba de lo que Dee quería, no de nosotras. Bueno, a Megan no parecía importarle. Básicamente nos dijo que éramos aburridas, que ella iba a quedarse y seguir de fiesta en el bar. Dee estaba furiosa y nos dijo que la dejáramos allí y que nosotras volviéramos a la casa. Le dije a Megan que me llamara cuando necesitara un transporte y me aseguraría de que llegara a la casa de una forma u otra. Fue algo desdeñosa, pero asintió y luego volvió al bar. Nosotras bebimos y jugamos Wii Sports en la casa que alquilamos. Aunque no lo creas, esto fue uno de los momentos más destacados del viaje para mí. Fue relajante y divertido, y todas simplemente pasamos un buen rato. Me había olvidado por completo de Megan hasta que alrededor de las 4 de la mañana me levanté y revisé mi teléfono. Tenía un mensaje de Megan a las 2:30 de la mañana. Era un mensaje con una foto de ella, haciendo el gesto del dedo medio a la cámara, con un grupo de 3 chicas y un chico, todos haciendo el mismo gesto. Aunque eso pueda parecer alarmante para algunos, te aseguro que este es un mensaje típico de Megan. La llamé y la llamada fue directamente al buzón de voz. Envié varios mensajes más y no obtuve respuesta. Caminé por toda la casa para asegurarme de que no estuviera durmiendo en ninguna de las habitaciones, y para mi horror, no estaba. No sabía qué hacer, sinceramente. Alrededor de las 6 de la mañana desperté a algunas de las chicas y les pregunté qué pensaban que deberíamos hacer. Dado que Megan había sido horrible con algunas de las chicas más temprano en la noche, las chicas básicamente dijeron que la dejáramos y que no importaba. Aunque una parte de mí sentía que no podíamos dejarla, después de todo, algo podría haberle pasado, y al final del día, ella seguía siendo una amiga de Dee. Cuando Dee finalmente se despertó, todavía no había señales de Megan. Dee es un poco ansiosa, así que se puso nerviosa de inmediato. Nuestro vuelo era más tarde esa tarde y necesitábamos prepararnos para ir al aeropuerto. Finalmente decidimos, después de un largo ir y venir, que lo mejor sería llamar a la policía y ver qué hacer. Justo antes de llamar a las autoridades, Megan finalmente nos llamó. Sonaba mal, como si estuviera borracha o algo así. Nos gritó, diciendo que éramos amigas horribles y que merecíamos pudrirnos en el infierno. Me mencionó específicamente, lo que aún no entiendo hasta el día de hoy. Le rogamos y suplicamos que regresara al aeropuerto porque necesitábamos irnos. Y básicamente nos dijo que nos fuéramos a la mierda, que ella podía volver a casa sola sin nosotras. Después de soltar varias maldiciones, sus últimas palabras para nosotras fueron, en verbatim, «Solo déjenme en Nashville. Adiós». Dee intentó toda la tarde que Megan llegara al aeropuerto, pero no hubo respuesta. Apagó su ubicación y nos bloqueó a todas, y no sabíamos dónde encontrarla. Nos subimos al avión y simplemente dejamos a Megan en Nashville. Pasaron los días y continué con mi vida sin pensar en Megan. Eventualmente, hablé con Dee varias veces sobre eso, y me dijo que tampoco había tenido noticias de Megan. No tenía familia aquí, así que realmente no sabíamos cómo ponernos en contacto con alguien para asegurarnos de que estaba bien. La buscamos en línea y no encontramos nada. Incluso llegamos a buscar en personas desaparecidas, e incluso muertes, pero afortunadamente nada. Decidimos que, donde quiera que esté Megan, sea lo que sea que esté haciendo, no quiere ser encontrada, y esperamos que esté segura. Eso fue hace varios años, pero la semana pasada tuve mi primer encuentro con Megan, y no salió bien. El viernes, después del trabajo, llegué a casa y decidí quedarme en casa esa noche. Había sido una semana larga, y estaba lista para simplemente descansar y tomar una copa de vino. Mi novio estaba fuera de la ciudad por negocios y yo iba a estar sola. Poco después de la medianoche decidí prepararme para dormir. Llamé a mi novio para decirle buenas noches. Decidí hacer una videollamada mientras me cepillaba los dientes y me preparaba para dormir. Tenía mi teléfono apoyado en la parte superior de un pequeño gabinete que tenía en mi baño. Desde donde estaba apoyado el teléfono, se podía ver por la puerta hacia mi dormitorio.
Mi novio estaba en medio de una historia cuando simplemente se detuvo. Le pregunté si estaba bien y me dijo, ¿hay alguien más ahí? Me reí y tomé el teléfono. Le pregunté de qué estaba hablando y me dijo que en el fondo vio la puerta del armario abrirse un poco. Me asusté, pero estaba segura de que estaba bromeando. Miré de nuevo al teléfono y estaba visiblemente alterado, lo cual no es propio de él. Me envió un mensaje mientras estábamos en la videollamada y me dijo que saliera del apartamento ahora, afirmando que podía ver claramente a alguien moviéndose en el armario. Traté de no ser obvia y me dirigí a la cocina. Mientras me ponía los zapatos, miré hacia la puerta de mi dormitorio y de pie en la entrada estaba nada menos que Megan. Se veía fuera de sí y lista para atacar. No dije nada, solo la miré y ella me miró de vuelta. En una voz casi siniestra dijo, «Me dejaron en Nashville». Levanté las manos para intentar razonar con ella. Al mismo tiempo, mi novio seguía en el teléfono y sus compañeros de habitación en el hotel llamaron a las autoridades para que enviaran a alguien a mi casa. Antes de que pudiera decir algo, Megan lo repitió, esta vez con más ferocidad en su voz. «Me dejaron en Nashville». Entré en modo de huida y decidí correr lo más rápido que pude hacia la puerta. Megan me persiguió mientras seguía gritando esa misma frase repetidamente. Estaba corriendo y Megan me seguía de cerca, sin rendirse en su persecución. No pasó mucho tiempo antes de que viera las luces de un coche de policía. Los detuve con desesperación, y era como si a Megan no le importara. El policía salió del coche y Megan me derribó frente al oficial. El policía la detuvo de inmediato, y ella se volvió frenética, gritando y haciendo ruidos que ni siquiera podía entender. Arrestaron a Megan, quien llevaba un cuchillo oculto dentro de su sudadera. ¿Qué planeaba hacer con ese cuchillo? Todavía no lo sé. Todo esto es muy reciente y no sé bien qué hacer. He contratado a un abogado y estoy tratando de entender qué fue lo que realmente pasó. Parece que Megan es solo una sombra de sí misma, como si la verdadera Megan ya no estuviera allí. Nunca he tenido un amigo que haya entrado en mi vida tan rápido y se haya ido incluso más rápido. Reflexiono sobre todo lo que pasó en Nashville y cómo todas reaccionamos. Y estoy segura de que dejarla esa noche tuvo mucho que ver con el eventual colapso de su cordura. Me culpo a mí misma por lo que sucedió, aunque muchos me han dicho que no lo haga. Espero que algún día se recupere, y cualquiera que pueda ofrecerme alguna orientación sobre mi situación y cómo debería manejar esto, se lo agradecería enormemente. Solo sean amables con todos, porque nunca saben quién podría estar sufriendo por dentro. Estoy segura de que la mayoría de las personas que lean esto pueden entender lo que digo cuando digo que desearía haber escuchado las advertencias sobre una cierta pareja romántica. Todos hemos tenido exnovios horribles, estoy segura, pero el mío podría haber terminado con mi vida para siempre. Cuando conocí a Wyatt, todo parecía un sueño. Parecía ser el tipo que presentaba su vida como un libro abierto. Era encantador, ingenioso y extremadamente guapo, alto, con un físico atlético, la cantidad justa de barba y los dientes más hermosos y blancos que siempre mostraba cuando sonreía. Sé que todos tenemos cosas diferentes que nos atraen, pero él era, objetivamente hablando, muy atractivo. Siempre que la gente conocía a Wyatt, instantáneamente se enamoraban de él. Tenía una de esas personalidades extremadamente agradables con las que se llevaba bien con casi cualquier persona. Wyatt y yo salimos en algunas citas, pero no floreció nada de inmediato. Todo lo que acabo de mencionar me encantaba de él, pero simplemente no sentía una conexión especial. Hablamos sobre eso y Wyatt lo entendió. No hubo resentimientos. Nos quedamos como amigos y seguimos caminos separados en cuanto a citas. Con el tiempo empezamos a acercarnos mucho como amigos durante los siguientes meses. Nos contábamos sobre nuestras vidas amorosas, o la falta de ellas en mi caso, y nos dábamos consejos. Se convirtió en alguien en mi vida que valoraba mucho. Su amistad era más importante para mí que cualquiera de mis otros amigos en ese momento de mi vida. Pasaron un par de años y Wyatt eventualmente comenzó a salir con una chica. Luego eliminó todas sus redes sociales y dejó de hablar conmigo en su mayoría. No lo tomé muy personalmente porque para ese entonces él y yo ya no hablábamos tanto. Poco después de eso, dejé de ver a Wyatt por ahí. Aunque nos habíamos distanciado un poco, todavía nos veíamos en los bares. Pero últimamente no había señales de Wyatt. El número que tenía de él ya no estaba en servicio y seguía sin tener redes sociales.
Una noche, un grupo de personas en el bar comenzó a hablar de Wyatt. Me informaron que su ruptura con la chica con la que estaba había sido horrible y que terminó mudándose para reiniciar su vida. Me sentí mal por el chico y, sinceramente, un poco molesta, porque no me habló de nada de esto. Sé que nos habíamos distanciado un poco, pero hubiera estado allí para él en un segundo si me hubiera llamado. La vida continuó después de esa noche y pronto me olvidé de Wyatt, hasta una noche no tan lejana. Era una noche de viernes y estaba en el bar local al que mis amigos y yo siempre íbamos. Fue como una escena sacada de una película. De repente las puertas se abrieron y, tan guapo como siempre, Wyatt entró. Me alejé del grupo de personas con las que estaba en medio de una conversación y los saludé con el abrazo más grande de todos. Hablamos toda la noche sobre todo. Fue como estar con el viejo Wyatt antes de que nos distanciáramos. Lo único que noté en retrospectiva fue que nunca se levantó para pedir una bebida en el bar. No me di cuenta en ese momento y ojalá lo hubiera hecho. Esa noche vino a mi casa y por primera vez en todos los años que había conocido a Wyatt nos besamos. Ese beso eventualmente llevó a más citas, lo que me llevó a darle una oportunidad fuera de la zona de amigos. Yo estaba recientemente soltera otra vez y emocional, y creo que él simplemente regresó a la ciudad en el momento justo. Parte de mí sentía que esta era la elección correcta al darle una oportunidad, pero algo en mi interior me decía que confiara en mi instinto inicial sobre este tipo. Cuando finalmente empezamos a salir, noté que nunca quería ir al bar al que siempre íbamos. Pensé que era una solicitud extraña, pero nada de lo que sospechar. Algunas personas simplemente no gustan de ciertos bares o restaurantes, así que durante aproximadamente un mes nunca fuimos a ese bar. Una noche, todos mis amigos me rogaron que los encontrara en nuestro bar habitual, y le dije a Wyatt que quería ir. Parecía nervioso por alguna razón, pero al final solo dijo, lo que sea. Dijo que no quería ir, lo cual me pareció totalmente bien. No soy una de esas personas que necesita estar con su novio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Me encontré con mis amigos esa noche alrededor de las 9:30 en el bar. Wyatt dijo que me recogería alrededor de la medianoche. Cuando pedí una bebida, la camarera me miró y sus ojos se iluminaron, pero no de una buena manera. Tomó mi pedido con cautela y luego me trajo mi bebida sin siquiera hacer contacto visual conmigo. Era como si la hubiera ofendido de alguna manera, pero no se me ocurrió nada que hubiera podido hacer. Me encogí de hombros y continué pasando el rato con mis amigos. De vez en cuando miraba hacia el bar y notaba a esta camarera mirándome. Era un poco impactante, pero no iba a dejar que arruinara mi noche. Cuando casi era medianoche, cerré mi cuenta y decidí usar el baño antes de que Wyatt viniera a recogerme. Mientras me lavaba las manos, la camarera entró y cerró la puerta con llave. Pensé que estaba a punto de ser atacada o algo así. Tenía lágrimas en los ojos y dijo, «Gina, eres Gina, ¿verdad?». Asentí y luego respondí con un sí muy dudoso. La camarera bajó la cabeza y dijo, «Por favor, dime que no estás saliendo con él. Si lo estás, debes terminarlo». Antes de que pudiera terminar, me puse a la defensiva. Supuse que estaba celosa, o que era alguna exnovia, o algo por el estilo. «¡Escúchame!», gritó con nerviosismo y tensión en su voz. Comenzó a hablar de nuevo. Yo solía salir con Wyatt hace un par de años. Siempre me comparaba contigo. Decía cosas como, «¿Por qué no puedes ser más como Gina?». O «Gina lo haría así». O mi favorita, «Cuando estoy con Gina, podría odiarte». Ni siquiera sabía quién eras hasta que encontré en su computadora una carpeta que tenía cientos, si no miles, de fotos tuyas. Esas fotos eran de ti tomadas en todas partes. Conduciendo, caminando, en citas, incluso fotos tuyas dentro de tu casa. Confronté a Wyatt y se volvió loco. Borró todo, me amenazó y se fue de la ciudad. Nunca lo volví a ver hasta la otra noche. Cuando entró al bar, sabía que me parecías familiar, pero no armé el rompecabezas hasta que vi a Wyatt. Mi corazón latía con fuerza en ese momento. No sabía si creerle o si esto era una exageración. Le pregunté por qué no contactó a la policía y no pudo darme una respuesta clara. Empecé a sentir que tal vez solo estaba un poco celosa y no creí su historia. Simplemente no parecía el Wyatt que conocía. Le agradecí por advertirme y le pedí que me dejara salir del baño. Desbloqueó la puerta y solo se quedó allí con la cabeza baja. En ese momento, recuerdo haber pensado para mí misma, si esto es falso, esta camarera está haciendo un gran trabajo al parecer asustada.
Estaba temblando y pálida como un fantasma. Poco después de la medianoche, Wyatt se detuvo y me subí a su coche. Empezamos a conducir de regreso a su casa y me sentí lo suficientemente cómoda con él como para mencionarle la historia que me contó la camarera. Después de repetirle la historia, se quedó en silencio por un segundo, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir. Finalmente, en lugar de negarlo todo, simplemente dijo: «Te amaba tanto, Gina». Miré a Wyatt, que tenía los ojos en la carretera, y le dije: «Oh, ¿lo hacías? ¿Estás diciendo que esa historia es cierta? ¿Tomaste todas esas fotos de mí?». No respondió con palabras. En su lugar, simplemente comenzó a conducir más rápido. Miré y nuestra velocidad estaba aumentando, 75, 80, 85, y antes de darme cuenta, estaba conduciendo a más de 100 millas por hora. Estaba frenética y gritaba para que detuviera el coche. El tramo de autopista en el que estábamos tenía una ligera curva, y cuando llegó a la curva, siguió recto y atravesamos la barandilla. El parabrisas se rompió y rodamos colina abajo. Realmente creo que la razón por la que no morí fue por esa colina, ya que eventualmente perdimos impulso a medida que continuábamos rodando. Perdí el conocimiento por un momento, y cuando desperté, Wyatt estaba inconsciente al volante. Estaba sangrando por la cabeza, pero estaba coherente y no sentía que tuviera una conmoción cerebral. De alguna manera, agarré mi teléfono y llamé al 911, quienes llegaron extremadamente rápido. Pudieron tratar mis heridas y, mientras sacaban a Wyatt de debajo del coche, él finalmente comenzó a recobrar el sentido. Estaba muy aturdido y lo llevaron al hospital. Sin embargo, les conté a los policías todo lo que había sucedido esa noche y que mi novio había conducido deliberadamente fuera de la carretera a gran velocidad. Les hablé de las fotos, pero no parecieron hacer nada al respecto. Al menos no creo que lo hicieran. Fue acusado por el incidente de conducción y, créeme, presenté cargos. No sé si este tipo tenía la intención de matarnos a ambos o si simplemente perdió la cabeza en ese momento. He conocido a Wyatt durante mucho tiempo y nunca habría tenido idea de que era capaz de tales horrores. Estoy agradecida de estar viva. Debería haber escuchado la advertencia sobre él cuando la camarera me lo dijo. Gracias a Dios. Está en la cárcel y estoy trabajando con alguien ahora para ver qué se puede hacer sobre las supuestas fotos que tomó de mí. Si eso es cierto, podría ser un delito grave además de lo que hizo, y es probable que Wyatt esté encerrado por un buen tiempo en el futuro previsible. Lo gracioso de tener un bar es que, un día, llegas a heredar ese bar. Durante muchos años ayudé a mi padre a administrar el bar. Era camarero, trabajaba en la cocina y ayudaba con el papeleo cuando podía. Hace un par de días, mi viejo desafortunadamente falleció, dejándome como único propietario del negocio. Uno de los clientes habituales, un hombre mayor llamado Boris, estaba profundamente entristecido por la noticia de mi padre. El hombre estaba sollozando, lo cual fue una visión interesante para mí. He trabajado en este bar durante más de 20 años y he conocido a Boris durante todo ese tiempo, y nunca lo había visto así. Boris era un hombre grande, con un ligero acento de algún tipo, pero como no soy bueno con los acentos, no tengo idea de dónde era. A lo largo de los años, consideré a Boris como un amigo. Aparte de mi familia, es la relación más larga que he tenido. Sé que Boris y mi padre se conocían antes de que abriera el bar, pero nunca supe cómo se conocieron. Durante años, él se sentaba en el bar y hablaba con Boris. Era tu típico cliente de bar de mala muerte. Lucía una barba completamente blanca y tenía el cabello blanco recogido en una coleta. Siempre vestía de marrón, como si no tuviera ropa de otro color. Siempre tenía historias salvajes que contar y siempre eran entretenidas. Ver a Boris tan destrozado realmente me conmovió. Le di varias bebidas gratis en memoria de mi viejo. Esa noche, cuando cerré el bar, Boris todavía estaba sentado allí, en condiciones nada aptas para conducir. Miré al hombre, mentalmente abatido, y le dije: «Muy bien, amigo, no vas a conducir esta noche, te llevaré a casa». Sabía dónde vivía porque había tenido que llevarlo a casa innumerables veces antes. Vivía a solo 2 minutos de distancia, y eso si agarrabas todos los semáforos. Hice toda la limpieza y empecé a apagar las luces. «¡Vamos, Boris, nos vamos!», grité una última vez, pero no se movió. Me senté junto al hombre y le puse un brazo alrededor para tratar de consolarlo, y todavía estoy sorprendido y ligeramente aterrorizado por lo que sucedió.
Con una voz débil, Boris finalmente habló y dijo: «No soy el hombre que crees que soy. Cuando te haces mayor, como yo, la muerte te hace reflexionar». Solo asentí y le froté el hombro un poco. No sabía qué decir. Boris entonces tomó su enorme mano y golpeó la barra del bar. Me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «He hecho cosas que no te imaginarías. Había pocas maneras de ganarse la vida en el lugar de donde vengo. Era la única forma en que podía escapar y me gustaba lo que hacía. Nunca pensé que me sentiría así, nunca». Boris estaba borracho y claramente no estaba en su sano juicio. «Está bien, amigo, vamos a sacarte de aquí. Parece que necesitas descansar», dije con calma mientras me levantaba. Boris se levantó rápidamente, lo cual fue impresionante para un hombre de su edad y bajo su condición actual. El gigante me hacía parecer un niño a su lado. Me agarró por el cuello de la camisa y empezó a zarandearme como si fuera un muñeco de trapo, ahora gritando con dolor en su voz: «No entiendes, he hecho cosas, no soy un buen hombre, sigo viendo las caras, cada noche veo las caras». Mi corazón casi se salía del pecho. Empezó a acorralarme. En ese momento no estaba procesando sus palabras, estaba ocupado pensando en cómo neutralizar la situación. Justo cuando mi espalda estaba completamente contra la pared, se dio la vuelta y se sentó nuevamente en uno de los taburetes del bar. Comenzó a sollozar de nuevo. «¿Crees que me conoces? Tu padre, él lo sabía. Ahora se ha ido, como todos los demás». Boris empezó a gritar y a vociferar palabras que no entendía claramente, pero estaba seguro de que eran en algún otro idioma. Se volvió aún más iracundo, tirando los taburetes y volcando las mesas. Mis llaves y mi teléfono seguían detrás de la barra, y me quedé como un cobarde en la esquina mientras este gigante perdía la razón. Finalmente se volvió hacia mí una última vez y dijo: «Las caras ya no me atormentarán, no se lo permitiré». Luego salió corriendo del bar más rápido de lo que nunca había visto moverse a alguien de su edad. Me quedé paralizado en el suelo durante varios minutos, tratando de procesar todo lo que acababa de suceder. Una vez que finalmente me calmé, salí corriendo detrás de él, pero cuando salí, ya no estaba a la vista. Agarré mis llaves y empecé a conducir de un lado a otro por la carretera, pero no había rastro de él. No podía imaginar que un hombre de su edad pudiera haber llegado muy lejos, pero las carreteras estaban vacías. Conduje hasta su casa y golpeé la puerta, pero no hubo respuesta. En ese momento, finalmente llamé a la policía y les informé todo lo que acabo de contar aquí. Boris no regresó a su casa esa noche y, créanlo o no, sigue desaparecido. No hay rastro de su cuerpo o de él en ninguna parte. Su coche está en su casa, pero él no está, y no tiene familia que la policía o yo pudiéramos identificar, y nada en su hogar indicaba dónde podría haber ido. Y mientras escribo esto, él sigue ahí afuera, en algún lugar, y honestamente, solo espero que esté bien. He hablado con ese hombre millones de veces, alguien a quien le conté innumerables historias personales, alguien que realmente me importa, y ahora ha perdido completamente la cabeza. Algo que había enterrado profundamente dentro de él finalmente escapó, y cualesquiera que fueran los recuerdos que tenía, se volvieron demasiado para que pudiera soportarlos.